Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los relatos de ciencia ficción más importantes de la historia. Y no es una de esas historias de naves espaciales y batallas galácticas. Esta es una que se mete con algo mucho más profundo, la fragilidad de nuestra mente. ¿Y qué pasa cuando el mundo, tal como lo conocemos, de repente se rompe? A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si nunca, pero nunca, se hubiera visto la noche? Pensemos en un mundo bañado por una luz que no termina jamás. Un lugar donde la oscuridad es un cuento de terror, algo que pasa en cuevas, en túneles, pero no en el cielo. La gente de ahí jamás ha visto una sola estrella. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasaría si de un momento a otro todos sus soles se apagaran a la vez? Y lo curioso es de dónde sale esta idea. No fue algo que se le ocurrió a Asimov de la nada. Nació de un reto, de una provocación. Estamos en 1941. El editor John W. Campbell se acerca a un jovencísimo Isaac Asimov y le muestra una frase de Ralph Waldo Emerson. Emerson, muy poético, decía que si las estrellas aparecieran una vez cada 1000 años, la gente se arrodillaría, fascinada. Pero Campbell tenía otra idea. Le dijo algo como, no, yo creo que se volverían locos. Y ese fue el desafío para Asimov, escribir una historia sobre esa premisa, que ante lo desconocido, lo verdaderamente desconocido, la reacción no es la maravilla, es la locura. Bueno, pues vámonos a ese mundo. La historia nos sitúa en un planeta llamado Lagash. Y Lagash es especial. No tiene un sol, ni dos, tiene 6. Gira en un sistema solar tan complejo que, hagan lo que hagan, siempre hay al menos un sol en el cielo. O sea, la noche para ellos simplemente no existe. No es una palabra en su vocabulario diario. Y claro, esto tiene una consecuencia brutal. Su gente evolucionó con un miedo casi genético, podríamos decir, a la oscuridad. Y estas son las reglas del juego en Lagash. Y son reglas durísimas. Su estabilidad mental depende literalmente de la luz. No es una exageración. Cualquier contacto con la oscuridad, por más cortito que sea, es catastrófico. Y ojo, no estamos hablando de un miedo cultural como el nuestro a los fantasmas, no, es algo biológico, está en su ADN. Para que nos demos una idea, 15 minutos a oscuras y es el fin. O mueres o te quedas loco para siempre. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque la historia se transforma en una especie de thriller de investigación, pero a escala cósmica. Resulta que unos astrónomos en una universidad empiezan a ver que los números no cuadran. Hay algo que no encaja en sus modelos, sus cálculos, sus leyes de la física, todo empieza a señalar una verdad que es tan, pero tan aterradora que simplemente nadie la quiere ni ver. Y es tremendo cómo se van uniendo las piezas del rompecabezas. Es como una tormenta perfecta. Por un lado, la ciencia. Los astrónomos se dan cuenta de que hay una anomalía en la órbita del planeta. La única explicación posible es una luna que nadie ha visto jamás. Luego entra la religión. Hay un culto, considerado por todos como un grupo de locos, que lleva siglos hablando de un día del juicio final que ocurre cada 2049 años. Y para rematar, la historia. Los arqueólogos empiezan a desenterrar ruinas de civilizaciones antiguas. ¿Y qué encuentran? Que todas, sin excepción, terminaron calcinadas justo en ese mismo ciclo de tiempo. De repente, tienes a la ciencia, a la religión y a la historia gritando la misma cosa. El fin es inevitable y cíclico. Ok, pero aquí la historia da un giro. El problema ya no es solo lo que va a pasar en el cielo. El verdadero terror está en la mente. El enemigo no viene de afuera, está adentro de cada uno de ellos. Y para explicarnos esto, aparece un personaje clave, Sheeran, un psicólogo que pone sobre la mesa una predicción que de verdad te hiela la sangre. Y lo que dice Sheeran es brutal. Básicamente les dice, miren, no se trata de tener miedo. Es que su cerebro va a chocar contra una pared, se va a encontrar con algo para lo que no está diseñado, algo que está más allá de su capacidad de comprensión. Y la conclusión es lapidaria. Van a enloquecer, del todo, para siempre. No hay forma de evitarlo. Y para que no quede duda de que esto es en serio, la historia nos da una prueba terrible. Resulta que en una feria, a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer un túnel del misterio. ¿En qué consistía? En un paseo de 15 minutos en total y absoluta oscuridad. El resultado fue una masacre.
La gente que entraba salía o muerta o con la mente destrozada para siempre. Así que no es una hipótesis de un psicólogo. Es un hecho comprobado en su propio mundo. Son, literalmente, prisioneros de la luz. Y con todo esto, llegamos al momento de la verdad, al clímax. Los científicos están encerrados en su observatorio, con la esperanza casi suicida de documentar todo para que quizás la próxima civilización no cometa los mismos errores. Pero afuera es el caos. El pánico se siente en el aire, la temperatura empieza a caer de una forma que nunca han sentido. Y de fondo, se oye el murmullo de una ciudad entera que está a punto de romperse. Y entonces, pasa. El último sol se apaga. Por primera vez sienten frío, un frío que cala los huesos, un frío que no es de este mundo. Y la ciudad ya no murmura, grita, un solo grito de puro terror primal. Y luego, el silencio, la oscuridad total. Pero el verdadero golpe, el giro que nadie esperaba, no es la oscuridad, es lo que aparece en ella. Cuando miran hacia arriba, no ven un vacío negro, ven estrellas, pero no como las que conocemos nosotros. No ven un cielo salpicado de puntos de luz, ven una pared de fuego. 30.000 soles brillando con una luz fría y aterradora. De repente, se dan cuenta de que su mundo no es el centro de todo. Son una mota de polvo en un universo tan vasto y abrumador que es sencillamente insoportable. Y esa revelación, la de su propia insignificancia, es lo que finalmente los quiebra por completo. ¿Y cuál es la reacción a esto? Es pura supervivencia, puro instinto. Para escapar de esa oscuridad y de esa visión monstruosa del universo, la gente hace lo único que sabe hacer, crear luz. Empiezan a quemarlo todo, sus casas, sus ciudades, todo. El resplandor que los científicos ven en el horizonte no es un nuevo sol saliendo, es el funeral de su civilización. Es el mundo entero incendiándose a sí mismo. Entonces, ¿qué nos queda después de todo esto? Porque Anochecer es mucho más que una historia de miedo. Es un espejo, una reflexión súper profunda sobre qué es el conocimiento, qué es la cordura y cuál es, de verdad, nuestro lugar en el cosmos. Y aquí está una de las ironías más grandes del relato. Al final, ni la fe ciega ni la razón fría pudieron salvar a nadie. Piensen en esto. Los religiosos, los cultistas, sabían qué iba a pasar, pero no entendían el por qué. Su verdad era incompleta. Los científicos, por otro lado, sabían perfectamente el por qué, pero no tenían ni la menor idea del verdadero qué. No se imaginaban las estrellas. Su razón también era insuficiente. Ambos bandos tenían una pieza del rompecabezas, pero ninguno pudo ver la imagen completa. Y esa es quizás la lección más importante. La arrogancia del conocimiento. La gente de Lagash creía que lo entendía todo, porque su todo era su pequeño sistema de 6 soles. Estaban convencidos de que sus leyes y sus mediciones explicaban la realidad entera. Pero estaban ciegos a un universo infinitamente más grande. La historia es una advertencia tremenda contra esa soberbia de pensar que ya lo sabemos todo, que ya no hay nada más por descubrir. Y cerramos con esto, con la pregunta que Asimov nos deja picando. ¿Estamos realmente cuerdos? ¿O nuestra cordura no es más que una costumbre, un resultado de vivir en un mundo que se comporta como esperamos? ¿Qué pasaría si algo fundamental de nuestra realidad cambiara de la noche a la mañana? Si viéramos algo que simplemente no tiene explicación, ¿seguiríamos siendo nosotros? La historia de Lagash parece sugerir que no, que la delgada línea que separa el orden del caos es quizá tan frágil como la luz de un único sol en el cielo.